Mire que bien vale la pena comentar lo que sucedió hace un par de días en la televisora Milenio. Andrés Manuel López Obrador se prestó a una entrevista que causó, créame, gran polémica y que el interés de la población quería ver y quería comprobar todo lo que se ha dicho a través de mucho tiempo, que Andrés Manuel López Obrador es un hombre que tiene poca capacidad y poca experiencia para llevar entrevistas de este orden. La televisora Milenio, y quiero decirle porque esta es una apreciación personal, sobre todo lo que se comenta de este líder, de Andrés Manuel López Obrador, y que se dicen tantas cosas, créame usted, que se prestan los medios y se prestan estos comentaristas para tratar de exhibirlo. Pero vaya que demostró Andrés Manuel López Obrador, créame que ya la experiencia de más de 30 años en política y de vivir todo lo que usted ya sabe que ha vivido, pues se enfrentó a prácticamente 5 tigres, entre comillas, de la entrevista y del periodismo en México. Estaba allí el historiador y periodista Héctor Aguilar Camín, un hombre que se ha caracterizado por no aceptar la postura de Andrés Manuel López Obrador y hacer una serie de señalamientos de manera constante. Pero hoy parece que está entendiendo que este líder político está encabezando las listas, las estadísticas y la numeral de la preferencia en el país. También estuvo un periodista que le hace comparsa a Carlos Marín, que es Juan Pablo Becerra Costa, hechura de este mismo Carlos Marín, y que casi por consigna estaban tratando de bombardear a Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que les dio una lección de liderazgo, de política y sobre todo de un hombre que ha aprendido a manejar estos escenarios y manejó una serenidad y créame, un crisol que tal parece que ahora sí tiene el conocimiento y la madurez de un auténtico presidente, líder, y vaya, créame que ha aprendido a sortear el temporal en malas condiciones y en malos tiempos. También estuvo ahí Azucena Urástegui, una reportera que se vio claramente que se le pidió y se le exigió que lo bombardeara, y seguramente pensando en su condición de mujer, que Andrés Manuel López Obrador iba a reducir lo que ellos pensaron, un ataque constante y permanente. No, viera que supo sortear ese número de preguntas agresivas por parte de esta reportera. Estuvo también Jesús Silva Gerson Márquez, que créame que fue de estos reporteros y analistas políticos el más coherente, el más serio y sobre todo el más respetuoso de quien estaba enfrente de él, y que por encima de cualquier cosa es el hombre más representativo y el líder más importante en este momento, no solamente por la cuestión del periodo electoral y esta contienda que se está dando en el país, sino que Andrés Manuel López Obrador demostró en esta entrevista que vaya que es un hombre que ha aprendido y un hombre que ha conocido ya este tipo de terrenos, este tipo de canchas, porque a mí me puede y lamento señalarlo a través de este canal. Tal parece que se reúnen estos periodistas y analistas políticos para tratar de exhibir a Andrés Manuel López Obrador, para tratar de demostrar toda la serie de barbaridades y comentarios
que el sistema político mexicano, el sistema de gobierno y el aparato represor y represivo para tratar de desfigurar a este personaje que por encima de lo que se le diga y por encima de todas las prácticas que seguramente están inducidas por el Estado y están inducidas por el que preside este país y por ese partido que está tratando de hacer todo para disminuir lo que ya prácticamente es imposible, la gran figura de este líder y político mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y mire, ahí se trataron sobre los programas y sobre las iniciativas de ley que propuso en el inicio de gobierno Peña Nieto y que se veían como una cuestión que iba a ser muy positiva para México y que tendría un resultado como primer punto de la reforma energética. Y ahí evidentemente se virtieron una serie de comentarios y una serie de opiniones con respecto a esta mala política que ha tenido Peña Nieto, en donde desde un principio se le engañó a México, diciendo que no habría alzas a la gasolina, al gas doméstico y tampoco a la energía eléctrica. También se habló de esa reforma educativa que pretendió hacer Enrique Peña Nieto y que créame que antes de reforma educativa, este gobierno encabezado por Peña Nieto y el que en aquel entonces era el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Meyer, lo que hicieron fue acuerdos de orden laboral con los sindicatos y con los maestros. Créame que jamás se trató de hacer una auténtica reforma a favor de los jóvenes, de los niños y de los universitarios en el país. Aquí se manejaron solamente intereses para los grupos políticos de los sindicatos de maestros. Créame que es una reforma educativa coja en el país y que no fue direccionada realmente a todos y cada uno de los mexicanos. Jamás se virtió ahí que hubieran consultado a los padres de familia y que sobre todo hubieran hecho un consenso en la necesidad de promover y fortalecer el sector educativo en el país. Se habló también de seguridad, algo que al hacer estos cuestionamientos y que expresaron estos periodistas y analistas políticos tratando de encerrarlo a lo que él tiene proyectado en ese tema tan álgido, tan caliente y tan peligroso en el país, que le ha representado 248,000 muertos a ese presidente que ya conocemos, Felipe Calderón Hinojosa, que nos heredó una guerra que todavía los mexicanos no sabemos en realidad quién es el enemigo. Porque si se habla de narcotraficantes y si se habla de narcotráfico en el país, vaya que hay una gran cantidad de narcopolíticos que están vinculados con estas prácticas de envenenar al pueblo y de hacer trasiego a otros países protegidos por el Estado. Y esto no es ningún secreto. Y vaya que Peña Nieto ha hecho su tarea perfectamente bien, a tener 138,000 muertos en su sexenio. También ahí se habló del tema de la corrupción. Ese cáncer, esa llaga que tiene el país y que vaya que ha sido el príncipe y rey de la primavera. Peña Nieto, que ha sido coronado como el presidente más corrupto en el mundo y particularmente en el continente americano. Vaya galardón y vaya cetro que lleva traidor a la patria y desvergonzado criminal y corrupto.
Y también se habló de que el ejército estaría en los cuarteles, lo regresarían a los cuarteles y a las actividades de lo que los mexicanos siempre lo hemos tenido catalogado. Un ejército blanco, un ejército de paz y un ejército que siempre ha visto por los mexicanos. Y que lamentablemente, desde aquel botudo desequilibrado mental, ese aficionado a las bebidas etílicas y alcohólicas, y que es aficionado a robarse y llevarse lo que no es de él, estos se han encargado lamentablemente de desprestigiar y poner al ejército, a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza Aérea Mexicana, lamentablemente en el lugar donde están. Es increíble que nos hayan volteado ese prestigio, reconocimiento y confianza que siempre ha tenido el pueblo mexicano por sus soldados mexicanos, que siempre ha tenido el pueblo mexicano por su ejército y por sus soldados. Eso habrá que agradecérselo a estos tres presidentes de pacotilla, estos tres irresponsables, estos tres que no han hecho ni han demostrado el cariño por México. Y aquí yo les quiero asegurar y comentarles dos cosas que son fundamentales. Andrés Manuel López Obrador en esta entrevista demostró tres cosas que son básicas. Demostró que ha adquirido la madurez, el temple y el nivel que se requiere para ser un presidente que va a ver por los mexicanos. Aquí demostró Andrés Manuel López Obrador ese crisol que ya ha adquirido a través de muchos años de trabajo y de esfuerzo. Y también demostró cómo lidiar con estas bestias vestidas de periodistas y analistas políticos, tratando de exhibirlo a través de esta televisora Milenio, encabezada por ese perverso periodista, ese yo le llamaría desequilibrado comunicador, veleta y traidor de Carlos Marín. Porque yo lo invito a que usted vea esta entrevista que dura un promedio de 45 minutos reales, y quiero que le vea la expresión a Carlos Marín y quiero que le vea la expresión a la periodista Azucena Auréstegui y evidentemente a Juan Pablo Becerra Acosta. Para resumir nada más el comentario, 5 lobos tratando de sobajar y exhibir al líder Andrés Manuel López Obrador y tratando, seguramente por instrucciones y seguramente respondiendo intereses de los que ya conocemos los mexicanos, tratando de demostrarle a la audiencia que Andrés Manuel no tenía ni el nivel ni la calidad. Esto es solamente una probadita, mexicanos. Porque si este fue el preámbulo para los próximos debates entre candidatos, hay que prepararse para ver a este gran hombre, a este gran político y este hombre que ha demostrado que se ha convertido en un experimentado mexicano que está llevando y direccionando su lucha política para demostrar no con quienes van a llevar los debates, ni tampoco con esta jauría que tratan de exhibirlo, porque en esta ocasión, créeme usted, que le va a demostrar a México y a los mexicanos de qué está hecho y cuál es el gran talante que tiene este político. Y que vaya, que por encima de todo lo que se dice, 30 años de lucha, 30 años de tolerar a este aparato represor y represivo mexicano,
y 30 años de ir sobrellevando a esta jauría de periodistas y analistas políticos que poco profesionalismo y poco cariño le tienen a México y a los mexicanos, y que en lo que menos piensan es hacer un bien a través de alguien que verdaderamente ha demostrado querer a México. Y nunca olviden estas palabras. Andrés Manuel López Obrador pretende ser un hombre no de Estado. Él será un hombre de nación.